César Litardo es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. El seno del Legislativo lo escogió hasta el 2021. Comisión de Fiscalización alista informes sobre juicio político en contra de ex canciller María Fernanda Espinosa. Este viernes 17 de mayo serán posesionados los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo. Así lo explicó el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Martes 14 de mayo de 2019. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato con las noticias. Renovación de autoridades. Asamblea Nacional. César Litardo fue elegido este martes 14 de mayo como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, cargo que asumirá por los próximos 2 años. César Solórzano y Patricio Donoso, en tanto, ocuparán la primera y segunda vicepresidencia del Parlamento, respectivamente. Fue la última sesión presidida por Elizabeth Cabezas. La reunión 594 se instaló pasadas las 10:20 de la mañana de este 14 de mayo y el asambleísta Fausto Terán, de las filas de Alianza País, mocionó el nombre. Al compañero asambleísta César Litardo para el cargo de presidente de la Asamblea Nacional. De un total de 137 legisladores, 134 estuvieron presentes. De ellos, 78 dieron el aval para que César Litardo presida la legislatura hasta el 2021. 78 afirmativos, 30 negativos, 0 blancos, 26 abstenciones. Ha sido aprobado la moción presentada por el asambleísta Fausto Terán. El porvenir del Ecuador depende de las decisiones que tomemos nosotros. La esperanza y el futuro de miles de ecuatorianos está en nuestras manos. En los registros se observó que votaron juntos los asambleístas de Alianza País, los independientes de la denominada Bancada de Integración Nacional y los del Movimiento Creo. Y fueron precisamente de estas dos últimas bancadas de donde salieron los nuevos vicepresidentes. Jimmy Candel, quien había depuesto su candidatura, propuso a César Solórzano, mientras que Tangi Vera propuso a Patricio Donoso. Defensor de los derechos amazónicos y con una gran participación en esta asamblea. Me refiero al asambleísta César Solórzano. Asambleísta reelecto en el año 2017, es integrante del Consejo de la Administración de la Legislatura. Me permito en estos momentos mocionar a nuestro compañero y gran amigo Patricio Donoso para que ocupe la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador. César Solórzano, de los registros de Sociedad Patriótica, obtuvo 98 votos, mientras que Patricio Donoso, del Movimiento Creo, 94. Los legisladores permanecerán en el cargo hasta el 2021. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Asimismo, el Consejo de Administración Legislativa fue reestructurado. 3 de las 4 vocalías fueron renovadas, mientras que Cristina Reyes se mantendrá como tercera vocal del CAL. La votación se dio tras un breve receso. La asambleísta María José Carrión propuso a Ana Belén Marín, de Alianza País, para la primera vocalía del Consejo de Administración Legislativa. Representes a la mujer aguerrida, a la mujer firme, a la mujer que lucha por sus ideales y sus sueños. Que el día de hoy, Ana Belén, tu familia esté muy orgullosa y feliz. Marín recibió el apoyo de 95 legisladores. Por mi familia, por mi patria, sí, juro. La sorpresa la dio la asambleísta Noralma Zambrano cuando propuso al legislador, oriundo de la provincia de Santa Elena, Carlos Cambala. Hombre sencillo, valiente, disciplinado, como muchos quisiéramos ser. Cambala fue elegido como segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa con 91 votos. Por mi patria Ecuador, sí, juro.
César Ron, de los registros del Partido Social Cristiano, mocionó a Cristina Reyes, quien ya ostentaba la tercera vocalía del CAL tras la salida de Luis Fernando Torres. Legisladora durante 2 periodos, reelegida con una altísima votación. Reyes recibió la más alta votación, pues recibió el favor de 99 voluntades. Por Dios, por el Ecuador, por la libertad, sí juro. Mientras que la cuarta vocalía del CAL recayó en manos de Rina Campaín del Movimiento Creo. Su coideario Fernando Flores la mocionó. Su decisión de trabajo y su compromiso con su provincia, con su país. Por los que no tienen voz, por las mujeres, por mi provincia y por la patria, sí juro. Los 4 vocales del CAL se sumarán al presidente y vicepresidentes del Parlamento en el máximo organismo administrativo de la legislatura. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Bien, y de inmediato queremos compartir con ustedes una entrevista pregrabada que realizó nuestro compañero Ricardo Bravo con el vicepresidente de la Asamblea, el primer vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, quien nos cuenta cuáles son sus compromisos al ejercer esta dignidad. César Solórzano, asambleísta por la provincia de Napo, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Así es, ya nos encontramos con el asambleísta César Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional que ha sido ya elegido legislador. Bueno, primero felicidades, ocupa esta dignidad y hay varios elementos que generan discusión. Primero, ¿cuáles son los elementos que planteará para la discusión? Hay una agenda legislativa tal vez que empieza ya a proponerse para los próximos 2 años. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, por supuesto, nosotros como grupo parlamentario, como asambleístas amazónicos y como bancada de Integración Nacional BIN, nosotros hemos planteado dentro de toda esta conversación que hemos tenido con las diferentes bancadas, obviamente primero, en estos acuerdos que hemos llegado en el tema legislativo, primero, el tema de salud, el tema de educación, ¿sí? Algo muy importante que es la seguridad social y el empleo. Bajo estos 4 preceptos, este marco, vamos nosotros a trabajar en este periodo. Y por supuesto, queremos algo que se ha visto un poco esquivo durante estos años en la Asamblea Nacional, que es subir el nivel de aceptación de la Asamblea Nacional. ¿Y eso cómo se logra? Tradicionalmente los niveles de aceptación de los parlamentos son bajos, por lo general. Por lo general son bajos y es lo normal, pero lo que queremos obviamente es que la ciudadanía sepa y se entere que estamos luchando contra la corrupción y que estamos trabajando justamente para generar empleo. Estamos trabajando para los ecuatorianos. Queremos eso y queremos visibilizar eso, que el ciudadano entienda que lo estamos haciendo. La mayoría de ciudadanos no lo creen, no se dan cuenta y queremos cambiar justamente eso. Pero, a ver, un primer elemento, la lucha contra la corrupción. ¿Se fomentarán leyes? A ver, hubo un proyecto de ley que fue en su momento vetado por el presidente de la República, objetado totalmente, ley de lucha contra la corrupción. Al interior de la Comisión de Justicia se trabaja en un proyecto de ley. ¿Darán impulso a aquello? Bueno, tenemos que dar impulso a todas las herramientas que nos permitan luchar contra la corrupción. Todas las herramientas, si es este proyecto de ley, si es cualquier otro tipo de herramienta que nos permita a nosotros también como asamblea, obviamente, hacer dar cuenta al ciudadano ecuatoriano que camina, al pobre, al rico, a todos, de que realmente estamos cumpliendo con las expectativas que tiene el pueblo ecuatoriano en nosotros y en esta fiscalización, tal vez. Por supuesto, tenemos una comisión de fiscalización que tenemos que hacerla funcionar. Este momento, como usted ve, la conformación es totalmente distinta, nueva, y hay muchos asambleístas, en su gran mayoría importantes e interesantes, pero todos con ganas de trabajar. Esta nueva conformación va a dar un respiro, ¿sí? Va a tomar una bocanada de aire fresco para la Asamblea Nacional y para el país. La Asamblea Nacional no puede alejarse de la coyuntura y uno de los elementos que genera discusión es el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que se ha dicho está prorrogado en funciones hasta que el definitivo sea posesionado. ¿Hay un proceso de fiscalización, evaluación al trabajo del transitorio? Mire, no solamente eso, recordemos que también aquí intentaron ya pasar también algo sobre el Consejo Nacional Electoral. Entonces tenemos que ver todo esto y analizar. Recién, obviamente, el día de hoy nos sentamos y hablamos específicamente sobre el tema de leyes, pero en el tema de lucha contra la corrupción. Y en estos casos específicos, por supuesto que así como llegamos a un consenso, el día de hoy vamos a llegar a un consenso, conversando
parlamentando y justamente tratando de unir y escuchar las diferentes posturas de los distintos asambleístas y diferentes bancadas. ¿Para qué? Para justamente todo esto vayamos cumpliendo. ¿Será posible aquello, ordenar ideas, llegar a un consenso cuando se observa un parlamento con distintas vertientes ideológicas? Por supuesto, usted en su momento llegó, y si es que nos puede confirmar también, por el Partido Sociedad Patriótica, por ejemplo. Hay los socialcristianos, la Revolución Ciudadana, Alianza País, de distintas vertientes ideológicas. ¿Es posible llegar a un acuerdo? Por supuesto, mire, así es, yo soy de Sociedad Patriótica, me mantengo, por supuesto me mantengo, y pertenezco al bloque, a la bancada de Integración Nacional, el BIN, donde estamos muchos independientes formando esta bancada. Mire, el día de hoy fue un ejemplo. Todos los asambleístas, todas las bancadas queremos luchar contra la corrupción. Aquí la única diferencia es cómo lo hacemos. Ese cómo lo hacemos es el que tenemos que definir. ¿En qué tiempo lo hacemos? ¿Sí? ¿Y con quiénes lo vamos a hacer? Simplemente estos puntos son los que nos van a permitir a nosotros seguir adelante, porque yo estoy seguro que incluso la bancada RC o correísta quiere luchar contra la corrupción. Yo estoy seguro que la bancada de partidos de gobierno de Alianza País quiere luchar contra la corrupción. Nosotros estamos empeñados en luchar contra la corrupción y en sacar leyes, por supuesto, que vayan en beneficio del país. Otro de los elementos que genera debate es la coordinación con el Ejecutivo. Hay quienes señalan que la Asamblea Nacional debe mantenerse totalmente independiente, pero sin duda se necesita también una coordinación. Se habla de un proyecto de ley con el carácter de económico urgente, ley de fomento productivo 2, ha dicho el Ejecutivo, en donde contiene elementos como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hacer con aquello? Mira, mi postura como asambleísta, sí, es que tenemos obligatoriamente que coordinar con la Presidencia de la República, ¿sí? Tenemos obligatoriamente que hacerlo. Por supuesto, eso no quiere decir sumisión, eso no quiere decir que vamos a recibir órdenes de Carondelet, simplemente que necesitamos articular con el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para hacer un mejor trabajo. No podemos repetir las cosas, no podemos incluso colocar esfuerzos para que haciendo los dos exactamente lo mismo y no llegamos absolutamente a nada. Tenemos que conversar obligatoriamente. Por eso fue que también se vetó, por ejemplo, lo que tú me comentabas sobre la lucha contra la corrupción. Exactamente, porque el presidente decía una cosa y nosotros otra. ¿Por qué? Por la falta de coordinación. Eso debe terminar y debemos dejar el miedo. Dejar ese temor que si conversamos con el Ejecutivo es porque somos sumisos o porque simplemente somos una apéndice. No, para nada. Este momento es una nueva asamblea, una nueva etapa y yo creo firmemente que hay que conversar y coordinar con el gobierno acciones para la lucha contra la corrupción y sacar al país adelante. ¿Cómo actuará César Solórzano en temas sensibles como reformas a la Ley de Seguridad Social, temas económicos y una posible revisión de los subsidios? En su momento se habló del gas, de los combustibles, se lo hizo ya el año anterior. Mira, todo eso lo vamos a analizar, por supuesto, dentro de nuestra bancada, dentro de nuestro bloque y también obviamente llegar a un consenso con el resto de bancadas. Esto no es solamente mi posición o la posición simplemente de un asambleísta o de una bancada, esto es un consenso de todos, ¿sí? Y debemos hacer lo que más beneficia al país. Muy bien. Legislador, agradezco por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el asambleísta César Solórzano, entregándonos algunos elementos, la agenda programática que sin duda se ha puesto ya a consideración por parte de los parlamentarios. Nosotros vamos a seguir con más información. Bien, y en el siguiente reportaje conoceremos los perfiles de las nuevas autoridades que estarán a cargo de la Asamblea Nacional desde este año hasta el 2021. César Litardo es el actual presidente de la Asamblea Nacional durante el periodo 2019-2021. Nació en Quevedo, provincia de Los Ríos. Ingeniero comercial. Tiene un diplomado en gerencia pública por la Universidad Autónoma de México. Es asambleísta por Los Ríos por el movimiento Alianza País. Fue integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria y el sector agropecuario y pesquero. Presidió la Comisión Ocasional sobre el caso Gabela. Fue vicepresidente de la Comisión Ocasional para tratar el tema de la consulta popular. Ha sido docente, fue concejal de Quevedo, promotor del deporte en su provincia, expresidente del Deportivo Quevedo. César Solórzano es el actual primer vicepresidente de la Asamblea Nacional durante el periodo 2019-2021. Nació en Quito, provincia de Pichincha. Es ingeniero en sistemas. Asambleísta por Napo por el Partido Sociedad Patriótica. Fue integrante de la Comisión de Biodiversidad. Ha sido asesor en Parlamento Andino.
Patricio Donoso es el actual segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional durante el periodo 2019-2021. Nació en Quito, provincia de Pichincha. Es arquitecto. Tiene cursos de economía, auditoría, temas societarios y ciencias políticas. Asambleísta por Pichincha por el movimiento Creo. Fue el cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa. Fue integrante de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Fue presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona y fue director ejecutivo de la Fundación Instituto de Estrategias Agropecuarias. También ha sido docente. Ana Belén Marín es la primera vocal del Consejo de Administración Legislativa. Nació en Latacunga. Es ingeniera zamorano, asambleísta por Cotopaxi por el movimiento Alianza País. Fue vicepresidenta de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Ha trabajado en la generación y aplicación de proyectos productivos participativos en el ámbito agrícola, pecuario y de comercio. Carlos Cambal es el segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa. Nació en Santa Elena. Es abogado, asambleísta por Santa Elena por el movimiento Alianza País. Fue integrante de la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad. Ha sido concejal por el Cantón La Libertad. Es radiodifusor. Cristina Reyes es la tercera vocal del Consejo de Administración Legislativa. Nació en Guayaquil, es licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, abogada, magíster en Acción Política, poeta, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano. Fue integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Rina Campaín es la cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa. Nació en Esmeraldas. Es magíster en Dirección de Talento Humano. Asambleísta por la provincia de Esmeraldas por el movimiento Creo. Fue integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Integró la Comisión Ocasional Fronteriza. Es parte del Frente Parlamentario Fronterizo. Trabajar en una agenda legislativa clara será uno de los ejes de trabajo de las nuevas autoridades electas de la Asamblea Nacional. Las reacciones a continuación. Hubo sorpresas durante la reestructuración de las autoridades de la Asamblea. Legisladores de distintas bancadas políticas ahora están al frente del Parlamento. Así lo reconoce Fabricio Villamar de las filas de Creo, que en su momento dijeron no apoyar al oficialismo ni al correísmo. Por primera vez en 12 años, la Asamblea tuvo una oportunidad de cambiar el rumbo para que se respete el peso específico de cada bancada. La diversidad política es evidente, señaló el nuevo primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, quien reiteró que las distintas voces ahora serán escuchadas. Ahora vemos representantes de distintas bancadas, de distintos partidos políticos, de distintas regiones, quienes obviamente podemos traer acá a la Asamblea Nacional lo que piensa cada uno de nuestros sectores. Con este criterio coincidió la asambleísta Vilma Andrade, su colega del Bloque de Integración Nacional. Saludó que el Consejo de Administración Legislativa tenga varios partidos. Ahora ya no se represarán proyectos, precisó. Creo que ahora da un espacio y ojalá sea mucho mejor para que el trabajo legislativo que se detiene muchas veces en el CAL pueda ser más amplio y de esa forma podamos avanzar mejor con el trabajo. ¿Pero qué se viene ahora para la Asamblea Nacional con las nuevas autoridades? Nos corresponde responder a los asambleístas, a la programación, a la agenda que elabore el presidente para beneficio del país. Apoyaremos nosotros todos los proyectos de cambio positivo, vengan de donde vengan. A generar el empleo productivo, hacer reformas importantes como por ejemplo el Código Laboral que debe ser actualizado. La estabilidad política será el eje principal de trabajo de César Litardo al frente de la Asamblea. Vamos a devolver la confianza de la Asamblea Nacional a la ciudadanía y vamos a trabajar por un Ecuador con mejores días. Las autoridades trabajarán durante el periodo legislativo 2019-2021. Mariela Logroño, TVL Noticias. Los bloques legislativos Alianza País, Aliados, Creo, de Integración Nacional y de Acción Democrática Independiente conformaron una coalición por la gobernabilidad y la solución a los problemas nacionales. Dichas bancadas apuntan a alcanzar una agenda legislativa pragmática y una oportuna fiscalización. Los puntos del acuerdo a continuación. Generar propuesta de reforma de competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reorganizando sus atribuciones y competencias para evitar que siga siendo fuente de politización de la institucionalidad ecuatoriana.
Reforma legal que permita fortalecer la libertad, empleo y oportunidades laborales para la población que se encuentra en situación de precariedad, especialmente para las personas más jóvenes, las adultas mayores, las subempleadas, las informales y las mujeres, garantizando y retroactividad de derechos. Reforma legal para asegurar la institucionalidad del manejo de la economía ecuatoriana basada en control de la deuda pública, la administración prudente del gasto, la mayor independencia del Banco Central y equilibrios en los principales reguladores financieros y monetarios. Revisión del marco normativo que garantice más profundamente el ejercicio de la libertad de prensa, la autonomía de los medios públicos y el ejercicio del derecho a la comunicación de toda la ciudadanía. Garantizar que la Comisión de Fiscalización asegure una lucha contundente contra la corrupción, con autonomía de independencia del gobierno. Respaldar una política internacional en defensa de los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos, la democracia, la solución pacífica de controversias y la integración económica en América Latina y el mundo. Generar condiciones de gobernabilidad que permitan colaborar en encontrar soluciones de fondo a los problemas sociales y económicos que aquejan a los ecuatorianos, priorizando acciones en favor de los grupos de atención prioritaria y grandes mayorías. Búsqueda de alternativas para asegurar la sustentabilidad en el largo plazo del sistema de pensiones de la Seguridad Social, para garantizar derechos y el futuro de los trabajadores ecuatorianos. Respetar los principios de calidad y excelencia en la educación superior, autonomía académica, diversidad administrativa y libertad de cátedra en universidades públicas y privadas. Garantizar la progresividad de derechos, la inclusión social y económica de los menos favorecidos y la protección a las grandes mayorías. Entrevista. Bien, es momento de nuestra segunda entrevista. De inmediato dialogaremos con Pedro Freile, analista político, quien nos comenta sobre el balance y proyección legislativa. Pedro Freile, licenciado en Ciencias Políticas, abogado, analista político. Bienvenido a la Televisión Legislativa, gracias por su tiempo y por este espacio. Primero quiero arrancar con usted con su criterio sobre este primer ciclo de este actual periodo legislativo. ¿Qué sabor le deja estos dos primeros presidentes que tuvo esta asamblea? Lorena, amigos, un verdadero honor estar en TVL por primera ocasión. El inicio de este periodo legislativo definitivamente se marcó por una conexión directa entre la iniciativa del Ejecutivo y la capacidad de procesar los mandatos o las intenciones de orden político por parte del Legislativo. De alguna manera el Legislativo se convirtió en un megáfono o un eco, una fuente de resonancia de las intenciones del Legislativo. Es importante, sin duda, que la coordinación entre los poderes del Estado sea óptima. En la primera parte, sobre todo, se marcó esa tendencia hacia este periodo legislativo. Sin embargo, las reformas que necesitaba la economía del país, como lo han manifestado varios analistas, sobre todo en el orden económico, no solo local, sino internacional, se demoraron mucho, tal vez no por culpa del Poder Legislativo, sino por la iniciativa de procesamiento de parte del Ejecutivo. Cuando las cosas llegaron al Legislativo, sin embargo, no tuvieron suficiente caja de resonancia desde el punto de vista técnico en las comisiones responsables de hacer funcionar estas iniciativas. Esta tendencia, de hecho, se ha mantenido durante los dos periodos. De nuevo, de pronto, más por la lentitud del Ejecutivo que por la capacidad de procesamiento del Legislativo. Ahora, el presidente de la Asamblea será César Litardo hasta el 2021, también un integrante y parte del movimiento de gobierno, dos integrantes también en el Consejo de Administración Legislativa. ¿Cómo se debe trabajar entonces o cuáles son los nuevos retos de la Asamblea con este antecedente que usted nos ha dicho, con las diferentes participaciones también de las bancadas políticas? La proactividad. Yo creo que lo que marca el ritmo de la acción legislativa desde este momento y en adelante es la proactividad. Los movimientos políticos y los partidos políticos tienen que estar listos para ofrecer algo de las próximas elecciones y definitivamente es la arena de la legislatura en donde van a poder probarse como creativos y como eficientes respecto a sus propias propuestas. Se ha hablado mucho de la necesidad de crear empleo, de fortalecer la economía, pero como proyectos puntuales, reales y concretos en realidad se ha hecho muy poco todavía.
Hay temas pendientes, de hecho, de cara a inversionistas en la comunidad internacional, como la creación de una ley de concesiones que permita darle certezas a las inversiones en el Ecuador, que al momento, al aterrizar en el Ecuador, se ven en la necesidad de ver unos semicontratos o paracontratos formados a partir de varias leyes o reglamentos que no son un solo cuerpo que maneja con transparencia el asunto. Otras son reformas del sistema de contratación pública, en el cual el Ecuador se ve en la necesidad ya de empezar a procesar sistemas de contratación, como por ejemplo los FIDIC del modo europeo o los UNCITRAL en modo americano, que permitan a cualquiera desde cualquier parte del mundo considerar establecer negocios en el Ecuador sin necesidad de especialistas, de intérpretes o traductores del modo de hacer negocios en el Ecuador, manteniendo de esa manera la posibilidad de que el sector público siga siendo en cierta medida un motor de la economía, pero que se permita al sector privado efectivamente hacer inversiones. Los siguientes son reformas en el orden laboral, que obviamente dependerán de la liquidez que tiene el mercado. Es decir, si nos enfocamos primero en hacer reformas de orden laboral, por ejemplo, la contratación por horas, que es casi una condición forzosa en la mayoría de economías regionales, esta no va a tener efectos positivos si no se consiguen fuentes de inversión previa que puedan pagar las nuevas condiciones laborales. Por eso es necesario poner el caballo delante de la carreta y empezar a trabajar primero en cuáles son las formas transparentes de generar inversiones en el Ecuador, porque sin dinero no se pagan trabajos. Usted ha mencionado algunos temas donde intervienen distintos actores porque allá están dirigidas las leyes. Ahora, ¿cómo lograr precisamente esos acuerdos, esos consensos con las diferentes vertientes de pensamientos que existen en la Asamblea? Porque de hecho esa es la particularidad y el fin de la Asamblea. ¿Cómo lograr esos consensos, esos acuerdos y mejorar la producción de leyes donde los ciudadanos sientan el beneficio de las leyes? Bueno, en realidad esto no es un asunto sentimental, Lorena. El asunto no es un asunto de cómo se sienten los ciudadanos, sino los números que efectivamente pueda mostrar la legislatura. Para las mayorías, entonces, sin importar las vertientes y los pensamientos políticos, ceder también hacia quien más lo necesita. Es momento de lo que se denomina democracia directa. En la mayoría de países del mundo, la tendencia es que quienes de alguna manera han sido empoderados por constituyentes a través del sistema democrático, en este caso el modo más claro de entender las personas que votaron por los asambleístas, efectivamente puedan darle su feedback, su retroalimentación a quienes eligieron. Los asambleístas están en necesidad de buscar mecanismos de comunicación más directa con quienes les eligieron para poder hacer propuestas ellos mismos directas al sistema legislativo para poder atender el interés de sus constituyentes, asunto que no está sucediendo en la práctica. De hecho, hay varias deudas que deja digamos así, estas dos primeras presidencias de la Asamblea en ciernes. La formación del personal legislativo, a pesar de que hay convenios a nivel universitario, son todavía unas convenciones muy pequeñas, no hay una escuela de formación para los servidores dentro de la legislatura. De hecho, la formación continua de los legisladores, a pesar de que algo se ha hecho por tratar de impulsarla, todavía nos marca, y eso se puede ver en la intervención de nuestros legisladores, un nivel de preparación todavía bastante baja en promedio de legisladores. Adicionalmente a eso, es indispensable poder empezar a medir el costo de producción de las leyes y el impacto económico que éstas tienen, porque la gente se siente satisfecha cuando tiene que poner en la mesa, cuando tiene cómo pagar las cuentas del mes, cuando está en la posibilidad de pensar en una pensión de jubilación algún día que estén en condiciones de edad insuficientes para poder continuar trabajando. Hoy por hoy, en el Ecuador, la gente no puede medir en los efectos económicos reales de su día a día qué tal ha funcionado la Asamblea. Esa es una oportunidad que las nuevas autoridades, el nuevo joven presidente de la Asamblea tiene, acompañado de sus vicepresidentes y el nuevo Consejo de la Legislatura, como reto entre las manos. Más allá de lo latisonantes, de lo correctamente políticos que sean los acuerdos que se puedan alcanzar, las medidas y lo dispuestos que están ellos a medir de manera concreta la institucionalidad en el comportamiento de la Asamblea y la integridad de sus actos en la promoción de leyes que tengan efectos económicos en el mediano plazo. Es poco lo que se puede hacer en un periodo de 2 años, salvo en ciertos temas puntuales como los que he mencionado hoy. Ley de concesiones, en materia de salud, no puede ser que la Asamblea no tenga una voz más directa y contundente respecto a la bajada de remuneraciones, por ejemplo, de los internos médicos. Aquí todos los asambleístas son representantes de esos internos médicos también. Es necesario que cuando se habla de crear más trabajo no se hable generalidades, sino que se hable puntualmente, por ejemplo,
de la ley de concesiones, de la dinamización, de la ley de contratación pública, de la sustitución completa del sistema de contratación pública. Es que ahí precisamente están algunos temas que le tocará tratar al nuevo presidente. Hablamos del nuevo Código de Trabajo, de las reformas al Código Integral Penal, juntamente con el proyecto de Código de Salud, que ha topado temas sensibles y que ahí le parte desde el pensamiento personal, creencias hasta religiosas de los legisladores versus la problemática que tiene nuestro país, por ejemplo, para la despenalización del aborto por casos de violación. Se anuncia también el envío de un proyecto de ley económico urgente. Bueno, el problema de los proyectos económicos urgentes es que el que se excita mucho discierne poco, y en realidad cuando nos vemos forzados a tomar decisiones en coyuntura de urgencia, las personas normalmente tendemos a decidir lo menos malo y no lo mejor. Y lo mismo puede pasar con la dinámica de cualquier proyecto económico urgente, con las decisiones institucionales que tiene que asumir un cuerpo colegiado como la Asamblea Nacional. En ese sentido, es importante que la calidad de las decisiones del legislativo se enfoquen no en lo urgente, sino en lo importante. Y ese es un mensaje para estos jóvenes nuevos líderes al frente del legislativo. Las decisiones no deben ser tomadas por urgencia, sino en medida de la importancia. Es la única manera en la que la nación se construye en el largo plazo, y en el cual no solo ellos van a ser elegidos varias veces, sino que nuestro sistema democrático se fortalecerá. ¿Cómo entonces la Asamblea debería recuperar esta institucionalidad, la credibilidad ciudadana de quienes construyen las leyes que marcan las normas de este país? Asumiendo la iniciativa del debate de las propuestas. No es necesario que el legislativo siga sentado esperando que sea el ejecutivo quien tenga la iniciativa de organizar el cóctel, llamar al taller o proponer el proyecto de ley. Aquí hay personas capacitadas que tienen que asumir el liderazgo de los constituyentes que les han votado para estar presentes en el poder legislativo. Y los diálogos tienen que darse entre las fuerzas políticas a partir de la cohesión de las fuerzas políticas que piensan parecido y del diálogo con las que no piensan tan parecido. Dependerá entonces también de la estabilidad de las nuevas autoridades que hoy han sido posicionadas. Definitivamente, Lorena. Una parte sustancial del éxito en la gestión institucional de cualquier función del Estado, de cualquier país del mundo, es la posibilidad de mantener en vigencia el periodo con que se tienen que cumplir las funciones para las que son electas las autoridades, y que dentro de ese proceso temporal, dentro de ese lapso de tiempo, las metas que se fijen no sean muchas, pero que sean buenas y se cumplan. Muchísimas gracias a Pedro Freile, como siempre, bienvenido a la Televisión Legislativa. Gracias, Lorena. Gracias, ha sido Pedro Freile quien ha hecho un balance y una proyección para este segundo ciclo de este periodo legislativo hasta el 2021. Seguimos con información. Para este jueves está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional para la sesión número 595, en donde se integrarán las comisiones especializadas del Parlamento. Varios asambleístas buscan captar las presidencias y vicepresidencias de las mesas legislativas. Para las 16 horas de este jueves 16 de mayo está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional para la sesión en donde se prevé la integración de las comisiones especializadas de la legislatura. Así consta la convocatoria efectuada por el presidente del Parlamento, César Litardo. Sin embargo, la pugna por alcanzar las presidencias de las 12 comisiones permanentes, más la mesa de fiscalización, continúa. Lenín Plaza sostiene que los diálogos deben circunscribirse en una agenda programática. Nosotros esperemos que quienes vayan ahí sea gente que esté comprometida con el sector agropecuario del país. Mientras que Eliseo Azuero espera cambiar de comisión. Él actualmente pertenece a la Comisión de Participación Ciudadana. Me interesa, en la línea que yo siempre le he dicho al país, trabajar en una comisión como la de fiscalización. Estoy de miembro ahí y espero poder hacer un aporte valioso. Bueno, sí quisiera, sí, podría estar en la Comisión de Biodiversidad, que sería mi segundo interés. Desde la Mesa de Educación, Silvia Salgado espera que la transición no detenga la producción legislativa. Tenemos en este momento ya aprobado un mecanismo de prevención y de protección de derechos en la Ley de la Defensoría del Pueblo. Aquí en la LOEI tenemos un sistema de protección de derechos. Sin embargo, quienes se mantienen expectantes de la nueva conformación de las comisiones son los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana.
Diego García, por ejemplo, espera seguir en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Pero nosotros somos coherentes, somos parte de los principios, somos parte de lo que venimos haciendo y de esa manera pues esperamos en algún momento, como le dije, pues en forma democrática que los miembros de cada una de las comisiones decida a quién sea presidente de las comisiones. Sin embargo, el cabildeo continúa y los nombres de los nuevos integrantes de las comisiones legislativas solo se conocerán este jueves. Ricardo Bravo, TVL Noticias. De inmediato damos paso a la interpretación en quichua con nuestro compañero César Guanolema. Mika chihuaychi kayukuna ñukunchi ñami kasna kaychishi kikinpa wasiman chamukunchi kichwa shimipi willaykunata pish allichishpa mashi Lorena Espinosa allichishi willaykunawan kaypi kallarinchi. Elección presidente, vicepresidencia, shinallati kunan kay punllami kay mama llaqta tandanakuy yukuyma pika kashna, mama llaqta tandanakuyta pushak apukuna, shinallati kipa pushak apukuna imata agllarka. Kay hatun mama llaqta tandanapuy pushana imapaka César Litardo apunmi agjarishpa sakirirka, shinallati shugniki hatun kashna kay mama llaqta tandanakuyta kipa pushak imaka César Solórzano apuk sakirirka. Chaykipaka shinallati Patricio Donoso kay apuk imami ishkayniki kipa pushak shina kaypi sakirishpa agjarirka kuna. Elección vocales kale shinallati kashna shuk hatun rimanakuy imapimi kashna kay tandanakuypi kay kal tandanakuypi rimarinapak agjarirka kuna kaypika Kimsa apukunami mushukuna yaykurka shinapash Cristina Reyes apugimami kashna kimsa kashna kay hatun tandanakuypi rimarishpa sakirinapak kutinpash agjarirka. Reacciones, elección, autoridades shinallati kay mama llaqta tandanakuy ukupi kashna pushakunata agllana imapakmi kashna ñatawka kay hatun llankaykunapi imashinalla ñawpakman katina imata kay pushakunaka riqsirka shinallati kay agenda legislativa kay shamuk punllakuna killakuna ishki wata imata llankanapaka tukuy kay llaqtayukunapak musurishka kamachikuna rurana imatami ñukunchika kaypi sinchiyachishpa katishun nirkakunami shinallatik tawka kashna wangurikuna kay hatun kamachi imata ñawpakman ruranapak shinallatik llaqtayukunata rikushpa katinapakmi tukuykunawan makipurashpa llankanapak kayachisha nishpami kaypika willachirkakuna. Comunicado acuerdo bloque shinallatik tawka wangurikunamanta shinallatik tandanakuykunamanta apukuna imami makipurashpa kashna llankanamanka kimirishun nirkakunami shinallatik kaypika kashna tukuy kay llaqtapak llakikuna waqllirikuna tiyashka imata chimpapurankapa kamachikunata rurankapak chaytami ñukunchika kashna kay hatun mama llaqta tandanakuyta pushay imawanka mashkashun nishpami riqsirirkakuna. Convocatoria, conformación, comisiones, shinallati kay mama llaqta tandanakuyta pushak apuk imami ñakayachirka kay kulka punllapak. Kaypimi kashna mingarishka kuna imapi apukuna agjarinapak ñakaypi chayankakuna. Shinapash tawka apukuna mingarishka kuna wangurishka kuna imami kashna kay mingarishka kunata pushana imapak ñakashna mashkashpa kaypika llankayta kallarishka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y les contamos que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional analiza a esta hora el borrador de informe sobre el proceso de trámite del pedido de juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Mariela Logroño está en la cobertura y nos amplía la información. Adelante, Mariela. Así es, gracias. Muy buenas tardes. En estos momentos, la Comisión de Fiscalización analiza un borrador de informe presentado por el asambleísta Ramón Terán, justamente en el que argumenta el cumplimiento de funciones de la ex canciller María Fernanda Espinosa de lo ocurrido en la frontera norte. Saludamos ya con la asambleísta Silvia Salgado. Ella es integrante de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, muy buenas tardes. Hasta el momento, en la mesa legislativa no hay un consenso claro justamente qué va a pasar con este informe. Se ha dicho en primera instancia que se va a solicitar información a la Fiscalía de lo ocurrido en la frontera norte, la valoración de la prueba. Básicamente, ¿a qué consensos podrían llegar?
Bueno, yo creo que los consensos a veces son dificultosos cuando no se tiene claro el marco sobre el cual llegar a esos consensos. Me refiero básicamente que en el juicio político hay causales que permiten tener una valoración política del cumplimiento de funciones y determinar la censura o el inicio de un juicio político hacia una censura. ¿No se hizo esto justamente cuando se analizaba las pruebas? Bueno, más que en hacer o no hacer, a mí lo que me preocupa es de que se pidió información para tener una valoración, especialmente entre lo que es la versión de quienes acusan y la versión de quien se defiende. ¿Qué pasa con y para esas pruebas de información, de documentación que sirvan para la fundamentación, no se entregó a la comisión. No sabemos realmente qué pasó en el COSEPE, que fue una de los argumentos de que no habría asistido. Sin embargo, la señora ex canciller en su documentación dice que no asistió a una sola, pero ¿qué trató? ¿Cómo aportó la ex canciller a solventar o a salir desde sus funciones a la instancia? Segundo, me refiero al caso de la frontera. Segundo, sobre el tema de naturalización del señor Julian Assange. ¿Hubo inconsistencias, asambleístas? Mire, nosotros lo que hemos recibido es de parte del responsable del registro civil, en donde dice que el señor Assange no vino a tomarse las huellas ni le dieron el documento. Es evidente para todos los ecuatorianos que el señor Assange estaba asilado y que no podía venir, y que por lo tanto se aplicó un instrumento internacional en donde se flexibiliza un proceso administrativo en garantía de la vida. Eso dice el instrumento internacional. Aplicó y de lo contrario podría entenderse que simplemente no estuvo aquí, se ha dicho que en Chaupicruz está fijada la... No, eso lo pone el sistema, aquí se ha indicado. Otro de los temas que me parece fundamental es sobre la presunción de utilizar recursos públicos para una campaña de la presidencia de la Asamblea de Naciones Unidas. Frente a eso, o sea, tenemos la presunción, tenemos el discurso, tenemos la acusación, pero no se ha verificado si es que esos viajes fueron utilizados en representación del país en sus funciones. Simplemente tenemos la presunción de que estuvo de campaña. Entonces, mucho me temo que hay faltó realmente la diligencia para aportar con información que nos permita tener una valoración objetiva. Mire, este informe va a ser analizado a lo mejor en la CIT, va a ser analizado en Naciones Unidas, va a ser analizado por juristas, va a ser analizado en el ámbito nacional e internacional. Y obviamente es nuestra responsabilidad decirle sí, esta ex canciller se merece censurarlo por incumplimiento. Hay que señalar el incumplimiento. Si no se señala, quedamos simplemente con una opinión. Esa es mi observación, no otra cosa. Gracias. Estuvo con nosotros la asambleísta Silvia Salgado, integrante de la Comisión de Fiscalización, quien ha dado sus criterios con respecto a este borrador de informe que aún no se somete a votación. También se estaría analizando aún si se cuenta o no con las pruebas suficientes para censurar políticamente a la ex canciller María Fernanda Espinosa. Es la información que se genera al momento. Muy buenas tardes. Gracias, Mariela, por la información. Les contamos que la Comisión del Régimen Económico da seguimiento al drama de las miles de familias de los becarios retornados que se encuentran en procesos de coactiva y los estudiantes que adeudan créditos educativos. En cumplimiento de una resolución aprobada en abril pasado, la Mesa Legislativa recibió a la Secretaria de Educación Superior y al director del Instituto de Fomento al Talento Humano para que precisamente informen las acciones para resolver esta problemática. En cumplimiento de la resolución aprobada en el Pleno de la Asamblea en abril pasado, la Comisión del Régimen Económico recibió a Soledad Álvarez, Secretaria Nacional de Educación Superior subrogante, quien expuso las acciones emprendidas para paliar la problemática de miles de becarios retornados que se encuentran en proceso de coactiva, así como la de estudiantes que mantienen deuda por créditos educativos. Álvarez informó que se está flexibilizando las condiciones de cooperación para que quienes adeuden no estén, por ejemplo, atados a una condición laboral.
Antes, para estar en periodo de compensación, necesariamente tenían que estar empleados y su empleador tenía que dar certificados de la empleabilidad y eso era una atadura. De su parte, Wilson Ortega, director del Instituto de Fomento al Talento Humano, manifestó que se trabaja con el Banco del Pacífico para crear un subsector de acceso a créditos educativos que tengan atención diferenciada a los créditos de consumo. Y tenemos también otras propuestas de trabajo realizadas al Banco del Pacífico y que tiene que ver con la permanencia de la cartera de los deudores que ya están en mora, ampliar el plazo antes que nos devuelvan. Sin embargo, las autoridades no encuentran solución para levantar las medidas cautelares de más de 9.000 deudores del Instituto de Fomento al Talento Humano. Carlos Jaramillo, representante de los padres de familia de los becarios y varios asambleístas, pidieron una solución inmediata. Levantar las medidas cautelares ni frenar los procesos coactivos, seguimos empantanados. Hay gente que quiere pagar, pero no puede. Hay gente que tiene opción de conseguir trabajo y no puede. ¿Cómo hacemos para salir del tema de la deuda si nos están atando las manos? Las autoridades manifestaron que tratarán el tema en la vicepresidencia de la República y se comprometieron en informar los avances de la Comisión del Régimen Económico, al tiempo que indicaron que también se trabaja en el anuncio presidencial sobre la condonación de intereses de deuda y la ampliación de los plazos de pago en dichos casos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y la Comisión de Justicia en su última sesión este lunes aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley anticorrupción y de protección al denunciante de iniciativa del asambleísta Rosa Orellana. El documento deberá ser discutido y aprobado en el Pleno. Con 7 votos afirmativos, la Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley anticorrupción y de protección al denunciante de iniciativa del asambleísta Rosa Orellana. Una propuesta de 6 artículos que contiene temas como incentivos para la denuncia, la cooperación eficaz y la reserva de la identidad. A proteger a las personas que denuncian con ciertas situaciones a favor, como por ejemplo proteger su espacio de trabajo. El asambleísta Franklin Samaniego fue uno de los comisionados que se abstuvo en la votación, pues asegura que el documento contiene temas técnicos que deben especificarse. De lo contrario, causaría inseguridad jurídica, advirtió. En primer lugar, se habla al momento de reformar la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa de temas de corrupción. ¿Qué son? ¿Cuáles son los delitos de corrupción? Los delitos de corrupción no están tipificados. La mesa legislativa acordó que todos estos temas pendientes sean debatidos en el Pleno de la Asamblea. Este fue el último tema que abordó la Comisión de Justicia presidida por la asambleísta Marcela Guiñaga, previo a la renovación de autoridades de la legislatura. El vicepresidente Samaniego calificó como positivo el desempeño de la comisión, que asegura ha tratado temas técnicos fundamentales para el país. Queda la vara muy alto y está mal que lo digamos nosotros mismos, pero la próxima comisión que sea designada tiene un trabajo muy complicado. La comisión ha dado la medida en todos los temas que se le ha puesto. La nueva Comisión de Justicia estará en funciones hasta el 2021, que culmina el periodo legislativo. La comisión tendrá a su cargo, entre otros temas, el veto a las reformas de la Ley de la Función Legislativa. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral señaló que las apelaciones relacionadas con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo están resueltas y que el viernes 17 de mayo podrían ser posesionados los consejeros. Sobre este tema se pronunciaron algunos legisladores. Sobre el anuncio de prórroga del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio de este lunes, surgieron reacciones al interior de la Asamblea Nacional. La asambleísta Mae Montaño entiende esta decisión como legítima, pues si no están listas las credenciales del Consejo Definitivo, deben seguir los consejeros al frente de esta institución. Sin embargo, dice que se debe controlar si los plazos no han sido cumplidos. Creo que si hay impugnaciones y si hay reclamaciones, es justo que se les dé el trámite correspondiente.
Habría que ver si los plazos se están cumpliendo, yo creo que sí, entonces no nos queda más que esperar un poco a que esos procesos terminen, porque si no, sobre qué base legal entregan las credenciales y posesionan a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Mientras que el legislador Fabricio Villamar se pronunció sobre el Consejo Nacional Electoral, institución encargada de pronunciar los resultados de las elecciones seccionales y de entregar las credenciales a los consejeros. El Consejo Nacional Electoral debía entregar las credenciales antes de la fecha de posesión. Eso no ha sucedido hasta el momento y por lo tanto entiendo que la decisión que toma el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que está posesionado por voluntad popular, es mantenerse en sus puestos hasta que esta designación con los documentos exista. De su lado, el asambleísta Esteban Torres detalló sobre la legalidad del proceso. Él dice que los consejeros transitorios deben permanecer hasta que se nombre a los definitivos, pero que no deberían tomar decisiones, pues ya terminaron sus funciones. Bueno, el tema del Consejo de Transición sí es discutible, puesto que las funciones evidentemente terminaban el día de hoy. Una prórroga de estas funciones no tendría asidero jurídico. Yo espero que si se dio esta prórroga no sirva para ejecutar actos que luego puedan ser revisados por falta de legitimidad o legalidad. Entonces, que ya se posesionen los nuevos personeros y se comienza a trabajar, ¿no? Quien no está de acuerdo es la asambleísta Gabriela Rivadeneira. Ella dice que es inconstitucional esta decisión. Todo eso forma parte de esta serie de irregularidades e inconstitucionalidades. Que se prorroguen o no se prorroguen ya es como cereza del pastel. Ya han hecho todo para lo que fueron nombrados. Joaquín Viteri, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, señaló la mañana de este martes que están resueltas todas las apelaciones relacionadas al Consejo de Participación Ciudadana y anunció que el viernes 17 de mayo podrían ser posicionados los 7 consejeros. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Astawan wisaykunata ñukunchik kichwa shimipi kikinkunapak allichishkanchik. Comisión Fiscalización. Kay pachachatinmi kashna kay mingarishka ukupi llankashpa katikunkuna kay kutin imaka kay ñawpa canciller María Fernanda Espinosa. Warmi imata kay juicio político ñawinchi taripaykuna imaman kashna kay manchayachinapakmi rimanakushpa katikunkuna. Shinallatik kay pachapimi kashna willaykuna imashina paktarinakuna imata killkashpa ñawpakman katikunchi nishpami apukuna imaka willachishka. Régimen económico mingarishkapi llanka apukuna imapish astawan kaypi rikushpa katikunkunami kay puchukay paykunapa kashna kay pushay mingarishka llankay imapi. Paykunaka kashna kay becarios kay ñukunchi llaqta imaman kutimpas kashna yachaykunamanta kutishkakuna imaka kullkita kutichina charin. Chaytami astawan kakaypika rimanakukunchik shinallatik yuyaykuna mañaykuna imatapish kaypi riksichishkanchik nishpami willachirkakuna. Comisión Justicia kay mingarishka ukupi llanka apukuna imapish kay kutin kunan awaki punlla imami kashna kay hatun ley anticorrupción y de protección al denunciante kamachipak kashna kilka imata ña apukuna ishkayniki hatun tananakuypi riksichun arinirkakuna. Paykunaka kashna kay kamachi imata ña astawan ña arinishpami ñawpakman llaqtayukman chayachinakan chaytami ñukunchika riksichishpa sakinchi nishpami willachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Agenda de actividades. Bien, y ahora revisamos la agenda prevista para este miércoles 15 de mayo. A las 9:30, rueda de prensa del asambleísta Tito Puanchir para la presentación del Seminario Internacional de Trabajo e Interculturalidad en América Latina y el Caribe. Esto será en la sala de prensa del Palacio Legislativo. A las 11 de la mañana, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, invita a un conversatorio a los medios de comunicación. Esto será en el Salón de Expresidentes, segundo piso de la Asamblea Nacional. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos. Gracias por su sintonía. Que tengan una buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.